Bienvenidos a todos los presentes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de charlas técnicas que hemos denominado el eje colectivo. El día de hoy tenemos presente al ingeniero Luis Pablo Burgos Vargas. El ingeniero se ha graduado en la Universidad Boliviana y actualmente está trabajando en su tesis doctoral en el estudio de la respuesta de sitio encuentros sedimentarios profundas en la Universidad Nacional de San Juan de Argentina. Investigaciones antisísmicas, ¿no? Él también ha tenido experiencia laboral en diferentes empresas nacionales destacadas como Soboce, en Andina, ¿no? Ha participado en diversos proyectos como GeoRAM, proyectos relacionados con el área de suelos sólidos, estructuras y riesgos en Francia. También ha asistido a diferentes cursos internacionales, está actualmente participando como miembro del Comité Técnico de la Guía Sísmica Boliviana y también actualmente es investigador invitado de nuestro Centro de Investigaciones en Ingeniería Civil y Ambiental, SICA. Entonces, voy a dar la palabra al ingeniero Burgos. Ingeniero, puede comenzar. Muchísimas gracias, Fabiana. Buenas tardes a todos. Como comentó Fabiana, estoy como investigador invitado de la universidad y estoy participando en el comité de la redacción de la nueva guía sísmica boliviana, que se reúne todos los martes a la cabeza del ingeniero Grandi. Estoy al mismo tiempo culminando mi doctorado aquí en Argentina. También me he invitado a Fabiana a dar esta materia selectiva. Les quiero comentar un poco en qué consistiría, más que todo, el justificativo de la materia, puesto que en Bolivia, aunque se cree que no hay mucho sismo, que no es muy alto nuestro riesgo, en realidad, como les voy a mostrar ahora, sí tenemos que tomar en cuenta este factor, porque Bolivia tiene no poca actividad sísmica, sino moderada alta. El contenido de la presentación va a constar de estos 5 puntos básicamente, pero poniendo más énfasis en la justificación de la materia y una propuesta del temario que llevaríamos, la metodología, la evaluación y la bibliografía. Para tener un contexto más grande a nivel global, tenemos 2 mapas aquí en el cual se muestran todos los epicentros que se han registrado en el mundo. Vemos claramente el anillo de fuego del Pacífico, que es la región del mundo que presenta mayor actividad sísmica y que ha presentado los terremotos más fuertes de la historia. En Bolivia tenemos uno en particular que les voy a comentar más adelante y como ven acá nosotros nos situamos cerca de Chile entre 2 placas tectónicas que están dadas por la placa de Nazca y la placa sudamericana en la región de subducción y sobre todo en un punto muy particular que se denomina a nivel internacional como el Codo de Arica, que presenta características muy particulares, sobre todo porque dieron origen a la cordillera oriental y occidental y la formación del altiplano boliviano. Viendo más, enfocándonos en la parte de Sudamérica, vemos el límite de las placas tectónicas en líneas amarillas y los sismos que han dado a los científicos la confirmación de que la placa se está subduciendo hasta profundidades de alrededor de 640 kilómetros hasta 700, dependiendo de la región. Y en la imagen de la derecha pueden ver más o menos cómo va la profundización de la placa tectónica. Es el lugar del mundo donde se tiene registros de mayor profundidad de los terremotos
y por ende hay un hecho que después les explico un poquito más, pero los terremotos siempre se dan en la parte de la corteza terrestre que sea sólida. Entonces, al estudiar estos sismos a gran profundidad, también se considera que la placa permanece sólida hasta esa profundidad de casi 700 kilómetros, y eso muestra que estamos en una región particularmente interesante desde el punto de vista científico, debajo de Bolivia y en toda la costa occidental de Sudamérica. Si se fijan, la placa de Nazca se mueve más o menos a una velocidad de 7 centímetros al año en la subducción bajo la placa sudamericana, pero la placa sudamericana también se mueve en sentido este a oeste a una velocidad de 1.8 centímetros por año. Es decir, que justamente la parte donde se encuentra todo el altiplano boliviano y toda la cordillera, valles y demás, se encuentra en una parte particularmente activa en cuanto a lo que se refiere a la actividad sísmica. Y aparte, esto muestra que esa deformación tiene que ir a algún lado. Y según mediciones de GPS, también la cordillera de los Andes va creciendo hacia arriba a un ritmo de más o menos 3 milímetros al año, en algunas regiones hasta 7 milímetros al año. Como les decía, la corteza terrestre es la última parte de la composición de la Tierra que es sólida, y donde se da unas áreas de convección en la cual se calienta el magma, lo que viene a constituir el manto de la Tierra, sale en los bordes de las placas tectónicas que se van abriendo y dan origen a las placas oceánicas. Las placas oceánicas avanzan hacia los continentes y después entran por debajo. Ese efecto es lo que se llama la subducción. Hay otros tipos de límites entre placas tectónicas, que son unos que se ven más o menos como en esta región, que se dan por colisión, en los cuales no existe subducción, pero las placas se van hacia arriba y hacia abajo. Entonces existe un engrosamiento de la placa de la corteza terrestre y de las montañas encima. Es el caso del Everest, por ejemplo. En la parte de subducción siempre existe un área, el área de Benioff, en la que se da la fricción más grande y donde ocurren los terremotos más fuertes que se hayan registrado, como el de Chile, que tuvo una magnitud de 9.5. Y cuando estas placas empiezan a derretirse, existen ciertos bolsones magmáticos que llegan hasta la superficie, dando origen a los volcanes que se localizan en la región de la cordillera occidental de la cordillera de los Andes y entre el límite entre Chile y Bolivia. Bueno, también estos generan una cierta actividad sísmica, pero es de menor magnitud. Viendo un poquito la geología estructural de Bolivia, vemos que podemos partir el territorio boliviano en distintas áreas estructurales, como es el altiplano, que tiene ciertas características, la cordillera occidental y la cordillera oriental, las áreas subandinas, que es la región de los valles, y bueno, el oriente, que sería más o menos la placa brasilera, que se llama, donde no existen fallamientos ni epicentros que se puedan manifestar, o creemos que no, pero sí pueden existir. En cuanto a la geología estructural, este es un trozo de un mapa de la geología estructural
de Bolivia, un poco antigua, pero que nos sirve un poco para esquematizar cómo se va haciendo el estudio de la geología estructural y sobre todo en la cual podemos ver a través de este corte transversal cómo son las fallas y cómo está compuesta la corteza de la tierra debajo del territorio boliviano. Vemos que en el altiplano existen rellenos que no son muy antiguos, que son en la superficie, estoy hablando, sedimentos cuaternarios, pero que están repletos de discontinuidades y fallamientos que pueden estar o no activos. Entonces, avanzando después de la cordillera, que en su mayoría son terrenos rocosos con algunos afloramientos de rocas más antiguas, del Cretácico y demás, vemos que en la parte donde se da la cordillera oriental, en esta región, existe una mayor concentración de fallas hacia el occidente. En la región del Chapare, que conocemos como una región geológicamente inestable, quiere decir que es donde más se está concentrando la deformación y por ende los sismos de baja magnitud, que ya les voy a mostrar, hasta llegar a la parte del occidente, en la cual nuevamente tenemos rellenos cuaternarios sedimentarios que tienen unos efectos particulares en cuanto a la transmisión de las ondas sísmicas. Ese esquemita que les había mostrado es parte de este mapa de la geología estructural de Bolivia, que no está completo, pero está bastante detallado, y en el cual se pueden evidenciar los distintos tipos de eras geológicas que tienen y donde se tienen rellenos cuaternarios. Si han llevado ya geología, sabrán que los rellenos cuaternarios son los más jóvenes y por ende son de origen sedimentario, producto de la meteorización de la roca y el transporte por ríos, lagos, etc. Entonces, tenemos una gran concentración de este tipo de sedimentos que pueden tener efectos particulares en todo el altiplano y también en el Valle de Cochabamba y el Valle Alto, sin contar también que en otros sectores del país también tenemos rellenos cuaternarios, pero no solamente en estas regiones, sino a una escala más chiquita, por ejemplo el caso de Haití. Para entender un poquito cómo se ha ido formando el altiplano y la cordillera de los Andes, se puede utilizar el conocimiento de geología y sismología para hacer una reconstrucción. Por ejemplo, este es el que se ha hecho para dos perfiles en la cordillera, una norte y una sur, y bueno, en la cual el estado actual es el que se observa en la parte inferior y se ha ido hacia atrás hasta obtener más o menos cómo era la configuración original. Esto permite a la gente que estudia este tema en particular entender de dónde vienen todas las características geológicas de nuestro territorio. A nosotros nos importa mucho cómo está constituido en la actualidad este sector de la corteza terrestre para entender cómo se dan los sismos en nuestro país. En nuestro país estamos analizando un corte al norte de Cochabamba, por ejemplo, pero que en cierta parte atraviesa el valle y que estaría, si no estoy mal, en este sector. Como ven, la corteza terrestre en Sudamérica es producto de distintos cabalgamientos de la corteza, pero encima, y que es la parte que vemos a simple vista, tenemos un montón de plegamientos y discontinuidades, fallas de gran profundidad, fallas superficiales y distintos afloramientos de distintas eras. Esto nos muestra que en Bolivia tenemos un montón de posibles focos sísmicos, de posibles mecanismos de falla que pueden ocasionar terremotos
y sobre todo las profundidades a las cuales se va. Existe este nivel que se llama MOJO en sismología, pero es el límite de Morovik. Este límite que está más o menos a unos 65 kilómetros debajo de la superficie terrestre, es el límite entre sólido y líquido. Entonces se considera que de este límite para arriba pueden existir sismos y del límite para abajo ya no. Entonces existe existe este hecho de que todos los sismos van a tener menos de esa profundidad. Bueno, pero también tenemos que analizar más al sur para encontrar otro perfil que nos muestre cómo se comporta en la parte sur del país. En la parte sur tenemos esta otra configuración que es similar, pero que no tiene tantos cabalgamientos, pero tiene un montón de corteza superficial con distintos afloramientos y un montón de fallas y discontinuidades concentradas en regiones que históricamente han dado lugar a los terremotos más fuertes en el país. Entonces, haciendo una reconstrucción de cómo se ha dado este movimiento, podemos entender qué regiones son las que más son propensas a sufrir terremotos. Entendiendo este proceso, podemos también corroborar la teoría con los registros sísmicos para ver si estamos realmente estudiando el tema sísmico de manera correcta. Este es un paper de un estudio doctoral francés en el cual se cree que en el oroclino boliviano, cuando se formaron las cordilleras, hubo una especie de isla que en la subducción arrastró el continente y lo partió en dos, haciendo un movimiento semicircular y abriendo una región intermedia donde estaría más o menos la región de Cochabamba, Sucre, Aiquile y Santa Cruz. Llega hasta Santa Cruz. Ese es el Codo de Arica. Bueno, entonces todavía se cree que la subducción al avanzar genera un estrechamiento de esta región y dando origen a esta región de máximo acortamiento en la región del altiplano boliviano, llegando hasta el límite de la cordillera oriental. Bueno, y este tipo de movimientos en la actualidad no solamente son rotacionales, sino también traslacionales. Entonces tenemos dos tipos de esfuerzos en esta parte de la corteza que se pueden utilizar para estudiar el movimiento hacia atrás, y lo que plantea este estudio es reconstruir cómo fue la distribución de la corteza antes de que se dieran todos estos esfuerzos en la corteza. Entonces, esto sobre todo lo muestro para mostrar un punto interesante. Bueno, se puede observar en la parte izquierda cómo es la composición geológica de la cordillera de los Andes, sobre todo en la región del Codo de Arica, y cómo el autor ha hecho una partición de todas estas regiones y ha caracterizado estas sobre todo en el acortamiento, que da un mayor acortamiento, una región donde se dan las mayores tensiones intracorticales que pueden dar origen a los terremotos más grandes en determinado punto. Como vemos, el acortamiento va entre el 20 y el 40-50% en la mayor parte de lo que sería la cordillera de los Andes, y tenemos una región de máximo acortamiento en la región oriental, y sobre todo en esta región que estaría cerca de Santa Cruz, cerca de Cochabamba, cerca de Sucre y debajo de Aiquile. Entonces la concentración máxima de esfuerzo se da en este sector, pero el acortamiento es muy grande en toda la región. Esto nos dice de que son los lugares que pueden tener actividad sísmica cortical, y
que son las que hay que tener más cuidado cuando hacemos diseños de estructuras y cualquier tema de análisis de riesgos sísmicos. Bueno, para mostrarles, el autor va hacia atrás con 100 iteraciones, va descomprimiendo paulatinamente cómo se ha ido formando esto, va descomprimiendo y reconstruyendo hacia atrás. Entonces termina con esta iteración, son 300 iteraciones, y bueno, puede reconstruir cómo era la configuración de la corteza terrestre antes de que empiece ese proceso de acortamiento que dio origen al altiplano del Bío. Es muy interesante, si gustan les puedo proporcionar la tesis para que lo vean. Continuando, para que tengan una idea, las fallas geológicas que tenemos en el país están dibujadas en este mapa, que es producto del Servicio Geológico Militar de Bolivia, y vemos que tenemos un montón de fallas, y de todas estas fallas no sabemos exactamente cuáles están activas y cuáles son potencialmente peligrosas. El Observatorio de San Calixto es hasta ahora la única que ha podido hacer la caracterización de algunas de ellas, muy pocas, porque tenemos miles, como pueden ver, y la composición geológica en el lado derecho también nos muestra justamente que donde existen distintos afloramientos de distintas eras, también existen los fallamientos. Todos estos lugares son plausibles a generar terremotos de distintas magnitudes, y hay otras, sin embargo, que no, pero tenemos antes que descartar cuáles son antiguas, cuáles son nuevas, y es una tarea inmensa que hasta ahora en el país no se ha hecho. El Observatorio de San Calixto simplemente hasta hace unos años, tienen un catálogo más completo hoy en día, pero no he tenido acceso a él, pero hasta lo que habían publicado hace unos años tenían 14 fallas potencialmente activas, la mayoría cerca de La Paz, porque tienen ellos gran acceso ya que se encuentran en La Paz sus oficinas principales, pero también está la falla de Cochabamba, la falla Mandeyapecua, que lo vamos a comentar un poquito, una falla cerca de Tarija, y unas fallas cerca de Uyuni, pero comparando con todas las que existen, es mínima la información que tenemos, y que en definitiva en los años que vienen deberíamos mejorar. De estas fallas han determinado algunos factores, sobre todo el más importante es la máxima magnitud que se puede esperar en cada falla, y vemos que todas son importantes. En Cochabamba se espera más o menos una magnitud de 6.8 con la falla Cochabamba. La falla Mandeyapecua, que es la que todo el mundo habla últimamente, con los cálculos está dando de 8.9, pero sin embargo existen ciertas características de la falla Mandeyapecua que hacen que sea prácticamente imposible que se dé una magnitud de estas. Todas estas se calculan con ecuaciones muy simplificadas y se necesitan hacer estudios mucho más focalizados para determinar de mejor manera el riesgo que representa. La falla Mandeyapecua es una falla que va desde Santa Cruz hasta Yacuiba y tiene alrededor de 600 kilómetros, y este estudio hecho por la Universidad de Hawái indica que el terremoto máximo estaría entre 8.5 y 9, y que su tiempo de recarga, es decir, su tiempo en el que vuelve a generar un terremoto de gran magnitud, estaría alrededor de 1000 años. Las características que hacen un poco imposible que suceda esta falla es que no se tiene continuidad en la falla. Son fallas muy chicas comparando con la longitud total que se ha utilizado para determinar esta magnitud, por lo que lo más esperable es que sean terremotos de menor magnitud, pero muchos más que uno solo. Y ellos desde la Universidad de Hawái también determinaron que hubieron distintos
que les hablaba, distintas zonas que fallaron en distintos momentos con distintas magnitudes. Les invito a leer este paper, que es muy interesante, pero con muy poca información también se puede esperar que también tenga muchos errores. Entonces hay que en un futuro tratar de mejorar nuestra información para poder tener mejores resultados de investigaciones que puedan venir. El historial sísmico de Bolivia es muy numeroso. Desde 1650 hasta el 2004 tenía datos en esta tabla del Observatorio de San Calixto, pero en Cochabamba los que más se recuerdan son el terremoto de Sipe-Sipe, que fue en 1909, que tuvo una intensidad de 7. Cuando la intensidad es mayor a 7, se puede considerar que hubo destrozos iguales al terremoto de Aquile, que son las fotos que están en la parte izquierda de 1998. En 1998 se activó una falla que al final es una falla ciega que no se ve desde la superficie, pero que según los datos de San Calixto tuvo una magnitud de 6.6 y una intensidad de 8. Es decir, que los destrozos fueron grandes, prácticamente desaparecieron los poblados, Totora y Aquile, y el hecho más importante de Aquile, les voy a mostrar, es algo que me incentivó a hacer mi doctorado. Después del terremoto del 22 de mayo, siguieron habiendo sismos en distintas partes cercanas a Aquile, y en total hubieron como 5 que sobrepasaron la magnitud de 5. Entonces, que pudieron haber causado más daños, pero todo el mundo estaba focalizado en el sismo principal de Aquile y pasaron desapercibidos, pero fueron muchos. Analizando un poquito la sismicidad en Bolivia, en la parte superior derecha está el análisis que presentó en un informe antiguo el Observatorio de San Calixto, en el cual se puede corroborar la profundidad de la subducción hasta los 700 kilómetros, pero también el punto más importante que representa el verdadero riesgo sísmico en Bolivia son los sismos superficiales. Esto es parte de mi tesis doctoral y es un catálogo que he obtenido de otra institución, se llama IRIS, en el cual he obtenido un registro de más o menos 34.000 para analizar, no todos en territorio boliviano, y que tienen las mismas distribuciones que el Observatorio de San Calixto. Sobre todo los que nos importan para hacer diseño de estructuras son los sismos superficiales. Los sismos de subducción que tienen gran profundidad es lo mismo que decir que se dieron demasiado lejos. Cuando llega a la superficie las ondas sísmicas, se puede sentir un leve movimiento, pero que no es peligroso. A nosotros nos importan otras características del movimiento sísmico que pueden ocasionar daños en las estructuras civiles. Entonces, de ese catálogo sísmico hay que partirlo según la profundidad, a menos de 70 kilómetros, entre 70 y 300 y mayores a 300 kilómetros. En este catálogo, que está incompleto, están los datos solamente hasta el 2014, si no estoy mal, habían 2.600 registros de sismo. La mayoría están concentrados en el departamento de Cochabamba, pero no solamente en Cochabamba, sino en todo el occidente del país. Los sismos intermedios tienen otra distribución, pero también sigue habiendo una gran concentración en Cochabamba. Y los sismos profundos ya tienen otra distribución y, como les digo, no son tan importantes como los sismos de menor profundidad. Para hacer un análisis, para mi investigación he partido en regiones muy chiquititas, cada punto significa una región estudiada, para determinar qué puntos del país son los que generan más sismos. Son lo que se denominan las regiones sismogénicas, que generan sismos. Vemos que La Paz, al norte, tenemos un punto de gran actividad sísmica que se conoce como Consata y que habría que chequearlo
pienso que también puede ser por explosiones de minería, pero no sé si existe actividad minera en ese sector. Pero el más importante está al norte de Cochabamba, debajo de la cordillera del Tunari. Pero no son solo esas zonas, pero en estas dos regiones es donde más se concentra la actividad sísmica. El Valle de Cochabamba está esquemáticamente graficado aquí abajo, y como se puede observar, todo el norte de la ciudad, debajo de toda la cordillera del Tunari, estaría concentrada las regiones que generan más sismos en todo el mundo. Los terremotos históricos más relevantes en Cochabamba está el terremoto de Sipe-Sipe, con una magnitud calculada aproximada de 5.8, que se registraron 15 muertos en ese entonces, pero toda la ciudad resultó prácticamente destruida, al punto que solamente se conserva el campanario de la ciudad. El terremoto de Iquile de 1998, magnitud de más o menos 6.6, en la intensidad de 8, 68 muertos contabilizados en ese entonces, pero creo que hay algunos que se les atribuyó muerte natural, pero que fueron en esa fecha. Y terremoto de 1871, de intensidad 7, que no se da mayor información, pero si no estoy mal, fue en la ciudad de Cochabamba. El hecho más interesante del terremoto de Iquile es que tuvo lugar en este punto de la corteza, y la mayor cantidad de muertos y destrozos se dio en Iquile y Totora, pero en Mixque, que está más cerca, no hubieron tantos daños. ¿Por qué? La respuesta es por los efectos de sitio que se dan por las características geológicas debajo de los poblados. Entonces, hay que estudiar los efectos de sitio para encontrar un motivo por qué se dan los efectos más devastadores en esta región. Les explico más adelante. Cochabamba está en una región, al igual que Iquile, en la cual se trata de un valle que ha sido rellenado por material cuaternario, que está en color claro, y está rodeado por roca. Esta roca transmite bien las ondas sísmicas, pero cuando entra en la parte de sedimentos se amplifica. Esto hace que los daños en cierto tipo de estructuras, dependiendo de las frecuencias que tengan, puedan resultar más dañados. En este mapa geológico he sobrepuesto todos los focos sísmicos que hay en el catálogo con el que cuento y las fallas del mapa geológico de Bolivia. Las fallas más importantes que pueden tener actividad son las que están en colores. En color verde está el sistema de fallas del Tunari, que no es solo una, sino es todo un sistema de fallas. La falla que habría dado origen al terremoto de Sipe-Sipe. Esta otra falla que identifica San Calixto, pero que yo lo he sobrepuesto, no está en el mapa de fallas geológicas. Y otro sistema de fallas que pareciera estar inactivo, debería estar inactivo, pero hay demasiados sismos encima de la falla que pueden haberse originados por esas fallas. Y como se puede ver, la gran concentración de focos sísmicos está dada debajo de la cordillera del Tunari. Son la mayor amenaza sísmica para el departamento de Cochabamba, sobre todo para la ciudad. El perfil transversal de Cochabamba, ya lo han debido ver, está sacado del estudio hidrogeológico de Cochabamba para obtener la mejor ubicación de la explotación de agua subterránea dentro del valle. Muestra claramente, esquemáticamente, la falla Tunari al norte y la mayor profundidad de los sedimentos en la parte norte, y hacia el sur sedimentos más finos y mucho menos profundos. La parte del río Rocha estaría por acá, y esto nos da una idea dónde podemos esperar los efectos de sitio más desfavorables y para qué estructura. Nos puede dar una idea el terremoto de México,
en el cual aquí está representado de dos maneras. Ellos están con un problema desde hace cientos de años y que no es fácil de lidiar porque no es fácil de mover toda la ciudad, pero lo que genera su problemática sísmica de la Ciudad de México es que tenían un lago que fue rellenado con el tiempo, natural y artificialmente. Este relleno ocasiona que en distintos puntos dentro y fuera de los valles del lago Xochimilco o Tahuatl tengan efectos de amplificación de ciertas frecuencias, siendo dañinos para ciertas estructuras, y donde existen afloramientos rocosos tengan otro tipo de movimientos. En este caso, que es, si no estoy mal, el terremoto de 1985, el epicentro estaba a 400 kilómetros aproximadamente, y si bien el terremoto cerca no tuvo una gran magnitud, tuvo una aceleración de 0,15 de la gravedad aproximadamente, llegó a la ciudad y se amplificó hasta 17, pero en ciertas frecuencias que destruyó estructuras de gran altura o de bajas frecuencias. Esto ocasionó una gran controversia y empezaron a estudiar los efectos de sitio. Es lo que yo estudio en mi tesis doctoral y estoy evaluando que en Cochabamba pueden haber este tipo de efectos de sitio, pero no solamente en Cochabamba. Mientras más estudio la geología de Bolivia, me doy cuenta de que estos efectos se pueden dar en muchos, si no en todas las ciudades de Bolivia, puesto que todas están emplazadas en terreno sedimentario o parcial o totalmente. Entonces, este tipo de efectos deberíamos tomar en cuenta cuando hablamos de los efectos sísmicos en el territorio boliviano. ¿Dónde se van a dar la mayor parte? Una idea nos da el mapa sedimentológico del cuaternario, que está también en el estudio geológico, y en el que muestra que los materiales más finos se encuentran emplazados justamente debajo de la ciudad de Cochabamba y Quillacollo, al sur del Valle Central de Cochabamba, y sobre todo los más perjudiciales, porque son los que están menos consolidados, están alrededor del río Rocha. Entonces, toda esta región es la que es más propensa al sufrir efectos de sitio. La profundidad es otro factor que puede afectar muy grandemente, que es el punto principal de mi tesis, ya que para ciertas frecuencias puede ser malo el material, pero para otras frecuencias es particularmente crucial entender el efecto de la profundidad. Hay onda por ejemplo, cuando hay terreno sedimentario, las bajas frecuencias se amplifican, o sea, edificios altos pueden ser más dañados, pero al norte tenemos mejor material, frecuencias más altas, entonces las casas y edificios de 2 a 3 pisos son los más perjudicados, pero también existe amplificación de bajas frecuencias. Entonces puede haber un efecto mixto por la profundidad y por las características del terreno. Entonces puede ser tanto malo para estructuras altas como para estructuras buenas. Eso depende de la profundidad y del tipo de material que rellena el basin o la cuenca. Entonces, ¿en qué parte de la ciudad tendríamos efectos de sitio? Bueno, eso hay que hacer un estudio de microzonificación, que si bien tengo información suficiente para hacer un estudio, falta otra que habría que hacer con ensayos y con sensores sísmicos para poder hacer un estudio de microzonificación y que en un futuro se pueda contar con esa información para Cochabamba y para otros lugares del país, ¿por qué no? Bueno, entrando un poquito a las normas sísmicas de Bolivia, aquí les muestro nuestras mapas de zonificación sísmica que se utilizaban en normas antiguas del 2015 y la del 2018, en la cual se daban valores de aceleración del suelo,
que o bien eran muy bajas, por ejemplo, aquí en las zonas rojas teníamos 15% de la gravedad como máximo, y para la norma del 2018, que al final creo que no está en vigencia, pero que ahorita estamos modificando en el comité, teníamos 0,2 de la gravedad como aceleración máxima del suelo. Si se fijan, no existe gran concordancia entre la distribución de las aceleraciones sísmicas dentro del territorio boliviano. Este es un tema muy difícil porque debería entrar aquí la parte de la sismología que nos dé estos datos, y el Observatorio de San Calixto no cuenta con los sensores suficientes ni el personal suficiente para hacer este tipo de estudios, por lo cual se tiene que recurrir a utilizar la poca información que tenemos, pero un montón de probabilidad y leyes de atenuación que son probabilísticas para determinar cuál va a ser la aceleración máxima del suelo que nosotros necesitamos para hacer un diseño sismo resistente. Este año el Observatorio de San Calixto, bueno, el año pasado lo ha terminado y este año lo está publicando y haciendo la socialización pertinente. Obtuvo 2 mapas de amenaza sísmica que estamos utilizando como básicos para la norma del diseño sísmico para este año, y en este se tomaron 2 situaciones distintas: una probabilidad de excedencia del 10% para 475 años, que es el de diseño común, y para estructuras de gran importancia como represas, centrales nucleares, plantas de energía, hospitales y demás, se utiliza el del 2% de excedencia para 2.475 años. Esto quiere decir la máxima aceleración que puede darse en 2.475 años. Bueno, normalmente son aceleraciones muy grandes. Como ven, llega hasta un 38% de la gravedad en la parte central, que es la más perjudicada. Pero considera el Observatorio de San Calixto que pueden haber magnitudes mucho más grandes de aceleración hacia el occidente del país, pero que por su baja ocupación poblacional no son tan importantes. Pero de todos modos hay que tener cuidado si en alguna ocasión nos toca llevar a cabo un proyecto en esa región. Yo por mi parte he hecho un análisis de amenazas para Bolivia a partir de los datos que tenemos de los focos sísmicos y de leyes de atenuación básicas que solamente toman en cuenta la distancia a la cual se da un evento sísmico. En realidad hay que tomar muchos factores más, así que si bien esta es una información muy buena, es simplemente referencial, y para tomar los mejores valores hay que tomar en cuenta modelos o leyes de atenuación que tomen en cuenta otros factores como la topografía, la geología y otro tipo de efectos que puedan tener en distintas regiones del país. Sin embargo, existe una gran correspondencia entre el análisis de San Calixto y el que yo he obtenido. Por ejemplo, en los lugares con mayor aceleración del suelo están en el Triángulo de la Muerte, que se puede denominar entre Sucre, Cochabamba y Santa Cruz. Dentro está obviamente Aiquile en esta región. En estas regiones es esperable que se den las mayores aceleraciones y por tanto los diseños necesiten un mayor análisis más cuidadoso de diseño de estructuras. Con otra ley de atenuación he obtenido lo mismo, solo que cada una tiene distintas, toma en cuenta distintos factores. Por ejemplo, esta ley de Maguire toma en cuenta cualquier sismo, no solamente los sismos cercanos, como lo toma en cuenta la ley de Cornell, que si bien son antiguas, siguen siendo válidas, y esta es mejor para tomar en cuenta las aceleraciones cuando el terremoto se da más cerca, nos da una aceleración más grande. Y
el de Maguire para ver hasta dónde puede llegar el efecto de un determinado sismo. Entonces, para la distribución espacial es un poco más certera esta distribución según Maguire, y para la aceleración pico, la de Corno. Bueno, y para ver qué región es la que más está, o sea, la que registraría mayor cantidad de movimientos sísmicos, se ve la vulnerabilidad, que simplemente consta en la contabilización de los sismos en un determinado punto. En esa grilla de puntos que había mostrado anteriormente, he contado todos los sismos que están a menos de 150 kilómetros y los he acumulado. Eso me da las regiones que tienen mayor ocurrencia de sufrir sismos. Entonces, cerca de la ciudad de Cochabamba, el Chapare, y llegando hasta las regiones de Bulo Bulo, más o menos, Entre Ríos, Bulo Bulo, se tienen los lugares poblados que registran mayor cantidad de sismos en el país. Cochabamba es el foco o lugar donde es más probable que se tengan desgracias o catástrofes de origen sísmico. Para mostrarles un poquito cómo ha ido evolucionando los espectros de diseño para las normas desde el 2006, en las que el ingeniero Grandi había planteado sus primeros espectros, lo hacía por el tipo de suelo y por ciudades. Entonces cada ciudad, según su tipo de suelo, tenía un espectro para hacer un diseño sísmico, y lo hacía según la carga admisible del suelo. El 2015 se modificó, pero se incluyeron un poco más algunos factores, como por ejemplo una aceleración mínima de diseño, que al final este hecho es un poco inconveniente, lo vamos a analizar en clase, y también se hizo la clasificación según ciudades y según el tipo de suelo. Entonces, para cada situación de tipo de suelo se tenía un espectro para hacer el diseño así. Está bien, pero tiene limitaciones, porque en toda la ciudad existen diferentes tipos de suelos, diferentes condiciones, y hay que hacer más que todo un análisis que se pueda hacer más global, que no dependa tanto de la ubicación, que no dependa de una ciudad exactamente, porque después pueden venir problemas según el criterio del proyectista. En el 2018 se cambió un poquito, pero no significativamente, sobre todo en las magnitudes de aceleración, pero también eran según la ciudad. Este era lo que estaba planteando la anterior norma sísmica, y este año que he integrado el comité, encontré la forma de obtener movimientos reales del suelo en el sensor sísmico de La Paz, y he obtenido espectros mucho más acertados a lo que realmente se da, que están basados en sismos registrados en territorio nacional. Entonces, ahora se está planteando pasar de decir para esta ciudad use esto, a entrar a la norma a partir de la aceleración del suelo, del PGA, y utilizar fórmulas que son de uso global en todo el mundo, y así uniformizar a lo que se hace justamente en el resto del mundo. Este es el espectro que he planteado y que al final se ha aprobado para su uso en la norma que se va a actualizar para este año, la guía sísmica 2020, que en unos 1 o 2 meses más ya va a entrar en vigencia, y estaría dado por ecuaciones ya que son comparables con otros países, con factores que son comparables con otros países, y por ende con un mayor respaldo que la simple adopción de lo que se hacía antes. O sea, antes se hacía
la norma peruana tiene estos factores, la norma americana estos factores, y a partir de eso se hacía algo similar, o se adoptaban valores similares. En este caso estamos planteando a partir de registros de territorio boliviano, de sismos bolivianos, el espectro para diseño. Haciendo un análisis de los 25 sismos que pude encontrar, obtuve estos dos espectros de respuesta. El espectro de respuesta azul tiene un 50% de probabilidades de ser excedido, es decir, que tiene un 50% probabilidades que cualquier sismo esté por debajo, pero diseñamos con el espectro que tiene 84% de probabilidad de no ser excedido, que está en línea anaranjada. Entonces, este es el que tenemos que tomar en cuenta. El sensor sísmico que he utilizado para determinar esta curva es de velocidad, el ideal es de aceleración, pero es el único que teníamos acceso en territorio boliviano, por lo cual es una información muy válida en cuanto al contenido de periodos y frecuencias que está en el eje X, pero tiene una limitante en los picos. Normalmente el sensor satura y deja de registrar el pico más alto. Entonces es esperable que estas frecuencias o estos espectros tengan la misma forma, pero con picos más grandes. Por eso es que hemos adoptado unos espectros un poco más grandes para ser envolventes. Ya en un futuro, si se pueden implementar mayor cantidad de sensores, estos espectros estarían mucho más conforme a la realidad en distintos puntos del país y podríamos hacer un mejoramiento de estos espectros. Pero al menos por el momento tenemos esta información que es sumamente valiosa comparando con lo que se hacía antiguamente. Para la materia estoy proponiendo 6 temas, 4 que estaban en el sílabo antiguo, que están en los sistemas de un grado de libertad, aquí entre el análisis de los espectros también, sistemas de varios grados de libertad, para hacer ya una introducción a lo que es un comportamiento de estructuras, y la modelación de estructuras aporticadas, tomando como base el ETAPS. El ESAP hace lo mismo, pero el ETAPS está mucho más focalizado para estructuras, que son las que es más probable que utilicen para la práctica profesional, por eso es que lo tomo ETAPS, pero si gustan hacerlo con SAP o con otro, lo podemos ver. Lo único, no con CITECAD. CITECAD es malo. Ingeniería sismoresistente aplicada a edificios y puentes, en el que vamos a ver todos los factores y cómo es la filosofía del diseño sismoresistente para lograr un diseño que sea prudente y que sea seguro para distintas condiciones de uso, ¿no? Para hospitales, para habitacionales, para estructuras secundarias o para estructuras de gran importancia. ¿Qué tipo de consideraciones tenemos que tener en cuenta para hacer un diseño sismoresistente adecuado? Y 2 temas que son más o menos introductorios para que tengan mayor conocimiento en qué tipo de diseño se está utilizando actualmente, porque hasta ahora han visto siempre análisis lineal, pero nosotros tomamos análisis no lineal para hacer diseños más óptimos. Entonces hablaría un poco de esos temas que son hacia donde el mundo está yendo actualmente y que es importante que lo vean, porque quizás en esta norma o quizás en la que viene ya se adopte un análisis no lineal para hacer diseños sismoresistentes. Y por último, una introducción a los sistemas de aislamiento sísmico y disipadores de energía, que son amortiguadores, para que puedan ver cómo se los utiliza, cuáles son sus características y para que estén un poco introducidos en el tema. La metodología serían exposiciones audiovisuales del docente y estudiantes, una investigación bibliográfica, porque es un periodo muy corto para llevar una gran cantidad de materia, por lo que hace mucho la investigación propia de
cada uno, y la resolución de casos, de ejemplos, y un proyecto final. En cuanto a la evaluación, serían 3 parciales, uno de vibradores de un grado de libertad, uno de vibradores de varios grados de libertad, y un proyecto final con defensa individual. Y bueno, en cuanto a la bibliografía, los que ya se utilizan en universidad, que son de Rajasekaran, que lo he leído, pero no lo encuentro muy didáctico. El de Paz, que es bueno, pero sobre todo yo me basaría en el libro de Chopra, el que está en español, que es de la 4ª edición, y que es mucho más comprensible por el idioma y por la gran cantidad de ejemplos y problemas resueltos que tiene.